Quedé marcado cuando entendí esa santidad y cómo debo vivir mi vida cuando se trata de la santidad de Dios. Sé que todo eso ha sido una fuerza motora en su ministerio y en su vida, y me gustaría preguntarle por qué piensa usted que ese es un tema tan importante en la vida de la iglesia hoy, algo que no escuchamos con frecuencia. Miguel, hace varios años atrás alguien me preguntó cuando comenzamos inicialmente nuestro ministerio Ligonier, ¿de qué conoces tú algo que el mundo secular no conoce? Y pensé por un segundo y respondí al decir, creo que la respuesta a esa pregunta es, ¿quién es Dios? Sé que toda persona en el mundo conoce que Dios es porque Él se ha revelado a sí mismo a toda persona, pero realmente no sabemos quién es Él, no conocemos su persona, no conocemos su naturaleza, no entendemos su majestad trascendente. Y después el hombre procedió a decir, bueno, ¿qué es lo más importante de lo que tú conoces que la iglesia no conoce? Y le dije, eso es fácil, ¿quién es Dios? Y mencionaste que fuiste despertado mediante ese estudio de la santidad de Dios a una dimensión diferente de entendimiento, pero que ya había sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando miro atrás a mi propia experiencia, es parecida a esa. Es casi, pero no idéntica a una segunda conversión para mí, el descubrir la persona y naturaleza de Dios Padre. Y en cierta manera sucedió en un sentido gradual mientras que estaba estudiando teología en la universidad y en la filosofía, estudiando el pensamiento de los grandes titanes de la fe cristiana, hombres como Agustín, Anselmo, Lutero, Calvino, Edwards y otros de esa categoría. Me di cuenta de que aunque estos grandes teólogos diferían en pequeños puntos aquí y ahí, todos estaban en unísono en un sentido abrumador de entender quién es Dios Padre. Es absolutamente, recuerda, es Dios Padre quien envió a su Hijo a reconciliarnos consigo mismo, y somos llamados cristianos, no paterianos o espiritusantianos, sino más bien cristianos, debido al ministerio que Jesús hizo a cabo a favor nuestro. Ahora, ¿por qué piensa usted que la iglesia ha relegado la santidad de Dios a un segundo plano actualmente? Bueno, ha sido un proceso largo de colocar o empujar la persona de Dios al trasfondo, porque después de todo, el aspecto más aterrador de la teología cristiana es nuestro entendimiento de quién es Dios. Regresamos al siglo XVI, cuando Lutero estaba en la turbulencia de sus luchas como un monje en el monasterio. Y él en una ocasión hizo la observación, ¿me preguntas, ¿amo a Dios? Y Lutero dice, amar a Dios. Algunas veces odio a Dios. Porque él estaba tan abrumado por el terror del juicio inminente. Y como sabrás, prediqué hace varios años atrás en una convención de vendedores de libros cristianos, prediqué acerca del tema ¿salvo de qué? Y temía que estaría insultando la inteligencia de la gente al simplificar de manera excesiva en este mensaje, y dije que la respuesta fácil es esta: somos salvos de Dios. Y estaban en shock que año tras año yo regresaría a esa convención y la gente decía, nunca había oído eso y nunca había considerado eso, pero Lutero lo consideró, él lo entendió, él entendió que somos salvos, él entendió que de lo que somos salvos es de la ira que está por venir. Entonces somos salvos por Dios, pero también somos salvos de Dios. Así es. Y ese terror continúa en la vida de la persona impenitente y no es curada por la conversión simple. Somos los que temblamos cuando se sacude una hoja y huimos cuando ningún hombre nos está persiguiendo debido a la conciencia, si no hay ninguna otra razón. Dios no va a ser callado en su revelación a nosotros de su santidad, de su perfección, y sabemos eso. Y sabemos lo que estamos enfrentando, inclusive como cristianos, que tenemos conflicto con esa perfección de Dios. Ciertamente, agradezco a Dios por darle lo que usted nos ha entregado en términos de ese entendimiento.
Y es un privilegio poder estar Bueno, aquí gracias. hablando precisamente de un tema tan importante. Usted ha pasado su vida hablando de la teología reformada, Sí. la santidad de Dios, la teología reformada. ¿Cómo usted conecta estos dos temas? Bueno, tú sabes, Carlos Spurgeon en una ocasión dijo que la teología reformada es simplemente un apodo para la teología bíblica. Y yo creo que eso es verdad. Pero sé que en algo de nuestra correspondencia tú mencionaste también leer el libro Escogidos por Dios. ¿Y qué es la teología reformada en donde expreso o explico esas cosas? Pero tuve una experiencia interesante con personas que leyeron la santidad de Dios y que también leyeron Escogidos por Dios. Y muchos de ellos me han dicho, me encanta leer la santidad de Dios, pero no me gustó ese libro de Escogido por Dios, en donde entro a la soberanía de Dios y demás, como tú sabes. Y yo dije, bueno, tú sabes, realmente creo que tú, por lo menos, no entendiste por lo menos uno de ellos, porque si entiendes la santidad de Dios en todas sus implicaciones y en todo lo que involucra, tienes que enfrentar en algún punto el entendimiento bíblico de la soberanía de Dios, porque es una soberanía santa y una santidad soberana, y van de la mano. No puedes colocarlas en extremos opuestos la una a la otra. ¿Cómo definiría usted la teología reformada de manera que la gente la entienda y que al mismo tiempo contribuya a derribar las barreras que mucha gente tiene acerca de lo que es la teología reformada? Bueno, yo comenzaría con esto. Bueno, cuando yo enseñaba en el seminario y enseñaba lo que era llamado teología propia, lo cual es la doctrina de Dios y en particular enfocándose en Dios Padre, noté que si ves las declaraciones de los credos que se han escrito a lo largo de los siglos, inclusive dentro de la Iglesia Católica Romana y en todas las ramas del protestantismo, y ves su confesión de su entendimiento de quién es Dios, virtualmente son iguales. Todos decimos que Dios es infinito, Él es eterno, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es inmutable. Apilamos todos estos atributos de Dios de una manera en común. Y después llegas a la segunda página de nuestra teología sistemática y ves todas estas partidas de la unidad que habíamos disfrutado en la página 1. Ahora, yo le dije a mi grupo, a mis alumnos de la doctrina de Dios, yo dije, en un sentido, no hay diferencia significativa en la teología reformada entre esa teología y las demás teologías con respecto a la doctrina de Dios. Y aquí está la ironía, la paradoja. Yo dije, al mismo tiempo, tengo que decir que la diferencia más grande entre la teología reformada y el resto de las otras teologías es nuestra doctrina de Dios. Bueno, ¿cómo puede ser cuando acabo de decir que todos confesamos los mismos aspectos fundamentales de nuestro entendimiento de Dios? Yo dije, la diferencia es esta. Cuando llegamos a la página 2, no hemos olvidado lo que dijimos en la página 1, que la doctrina de Dios Padre informa toda dimensión de nuestra teología. Informa nuestro entendimiento de Jesús, informa nuestro entendimiento del Espíritu Santo, informa nuestro entendimiento de soteriología, cómo somos salvos, de nuestro entendimiento de la santificación, de nuestro entendimiento de la antropología. Todo aspecto de teología sistemática está relacionado de manera fundamental y sustancial con nuestro entendimiento de quién es Dios, y lo que la teología reformada no hace es olvidarse de la doctrina de Dios cuando ven y exploran los otros principios. Extraordinario. ¿Pudiera usted resumir para nosotros el impacto teológico del movimiento de la Reforma? Muchas personas conocen de qué manera la Reforma dividió a la Iglesia de Europa, pero no creo que estén tan familiarizados de cómo la teología reformada cambió la forma de ver la teología.
Entonces, ¿qué diría usted si le pidiera que enumerara o mencionara algunos puntos del impacto teológico de ese movimiento? Bueno, en primer lugar yo diría, la palabra que usaría es recuperación. Es que durante la Edad Media el Evangelio mismo había caído en la oscuridad y no fue entendido por la Iglesia de manera general. Y en el primer punto, la Reforma redescubrió el Evangelio bíblico, en donde lo que es llamado el principio de la causa de la Reforma o la causa material de la Reforma fue la doctrina de la justificación. Y Lutero, claro, insistió en el principio de sola fide, que la justificación es por la fe únicamente. Y eso fue simplemente una manera corta de decir, la justificación es mediante Cristo únicamente. Bueno, y de nuevo en el trasfondo de esa batalla siempre ha estado la pregunta, ¿quién crees que eres, Lutero, tratando de corregir a la Iglesia en su entendimiento de la justificación? Cuando la Iglesia y este concilio y aquel concilio y ese papa y aquel papa ha diferido de tu postura y atravesamos por todos esos debates formales de Leipzig y Augsburgo con los teólogos de la Iglesia romana y después finalmente él fue llamado a la dieta de Worms, en donde él estuvo de pie ante el emperador y después fue finalmente llamado a dejar su posición, a abandonar su postura de la justificación. Y él les dijo, ¿revoco? ¿Quieres que diga revoco? ¿Que me retiro? Él dice, a menos de que esté convencido mediante las Sagradas Escrituras o mediante la razón evidente, no puedo renunciar porque mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios y actuar contra esa conciencia ni es correcto ni seguro. Y en ese momento él dijo, aquí estoy, Dios me ayude, no puedo hacer otra cosa. Y en ese momento Lutero añadió al principio de sola fide, justificación por la fe únicamente, el principio de sola scriptura, que la fuente definitiva, la autoridad definitiva para edificar toda nuestra teología no es la tradición humana ni la enseñanza de la Iglesia, por muy importante que puedan ser esas enseñanzas, son las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios que habla con autoridad. Entonces, esos dos principios de la justificación y sola Escritura fueron entonces añadidos con sola gratia, por gracia únicamente, y soli Deo gloria, mediante la gloria de Dios únicamente y solo Cristos, mediante Cristo únicamente, y hablamos de las doctrinas de la gracia y las 5 solas de la Reforma Protestante, las cuales son simplemente un resumen de esas afirmaciones centrales. Sabe, Latinoamérica nunca tuvo un movimiento de reforma. Nunca llegó a nuestras orillas o a nuestras playas. 500 años después, ahora vemos el principio de un despertar hacia la teología reformada, lo cual realmente nos llena de entusiasmo y nos llena de gozo también a muchos de nosotros. Ahora, se supone que Latinoamérica es más evangélica que hace 30 años atrás. Aún así, la sociedad no está cambiando mucho en realidad, pero sabemos que la reforma impactó la sociedad también. Impactó el campo académico, impactó el proceso político. ¿Podría hablarnos un poco sobre eso? Porque pienso otra vez que la gente está más familiarizada con el impacto teológico del movimiento de la Reforma, pero toda esa cosmovisión que surgió de este movimiento es más desconocido para mucha gente. Bueno, tú sabes, hacemos una distinción en la teología entre avivamiento y reforma. Avivamiento es la infusión de vida nueva en la iglesia, en donde el Espíritu lleva a cabo su obra entre nosotros, aviva las almas de las personas, nos lleva a la fe salvadora y vemos avivamientos ocurriendo aquí, ahí y en todos lados alrededor del mundo. Pero avivamiento es la raíz de la reforma. Pero puedes tener un avivamiento sin una reforma. No puedes tener una reforma sin un avivamiento, pero puedes tener un avivamiento sin una reforma. Todo lo que reforma significa es una reforma, una reestructuración, no solo de la iglesia, sino del mundo entero, la sociedad entera.
que cuando entendemos las verdades centrales y enseñanzas de la teología reformada, la soberanía de Dios sobre toda dimensión de la vida, tiene que tener un impacto en nuestras estructuras, en nuestra sociedad, de nuestras posturas políticas, nuestras perspectivas económicas, nuestras perspectivas matemáticas. Todo viene bajo la soberanía de Dios y su superintendencia, y tenemos que estar alerta a cómo esas estructuras cambian, y eso ciertamente sucedió en el siglo XVI en Europa. Hubieron otros factores que estaban en juego, ciertos movimientos nacionalistas, y dentro de las estructuras establecidas de cambio de monarquías y democracias y ese tipo de situación que estaban chocando en ese entonces. Pero tarde o temprano los principios de la soberanía de Dios impactaron la sociedad y esas estructuras cambiaron. Uno de los énfasis que usted ha hecho durante los años es la formación de los laicos. Y creo que es un aspecto vital e importante, porque si pensamos transformar la sociedad, la persona laica tiene que ser transformada, debe cambiar su cosmovisión para que lo que hagan a diario sea visto bajo la sombrilla de la teología bíblica. Así que gracias de nuevo por eso, por su trabajo en esa dirección. Bueno, permítame hacer un comentario de eso, si me permites. Al principio, como tú sabes, yo estaba preparándome para una carrera académica y estaba involucrado en enseñar en el seminario y yo lo disfruté y demás, pero aprendí al principio de mis estudios de la historia que durante la reforma del siglo XVI, los reformadores magistrales como Lutero, Calvino, incluyendo otros, Juan Knox y otros, no solo fueron académicos de primer nivel, eruditos de primer nivel, sino que ellos entendieron que para que el mundo fuera cambiado, tenías que llevar tu caso al pueblo. Y eran comunicadores maestros con respecto a simplificar el mensaje de las Escrituras sin distorsionarlo. Eso no es algo fácil. El hecho de que alguien tenga la capacidad de simplificar sin distorsionar, realmente tienen que entender lo que están diciendo, realmente tienen que conocerlo al nivel más profundo. Hay muchas personas que enseñan simplemente, pero son simplistas y hacen que la gente se vaya en todo tipo de dirección equivocada, pero los reformadores entendieron que lo que hicieron al comenzar a involucrarse en alcanzar a la Universidad de Wittenberg, comenzó a pequeña escala y después con la academia en Ginebra, lo cual llegó a toda esquina, bueno, a casi toda esquina, no a la esquina del sur, pero por lo menos a todas las partes de Europa y el Nuevo Mundo. Sabía que Calvino envió unas 14 o 15 personas a Brasil en ese entonces, pero desafortunadamente ellos regresaron y ese fue el fin de todo, debido a la Inquisición y a la influencia que España tenía en todas partes, incluso en Portugal. ¿Cree que el movimiento de la Reforma también tuvo un impacto en la manera como miramos la unidad familiar? ¿Podría decir que la forma como miramos la responsabilidad de la cabeza de la casa y de las esposas? Bueno, la unidad fundamental de cualquier sociedad es la familia. Y si estás teniendo un avivamiento a la enseñanza de las Escrituras, ¿cómo puedes perderte las implicaciones de la familia, del matrimonio, la santidad del matrimonio, la importancia de los hijos, la importancia de establecer a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Sí, de hecho, uno de los elementos más conmovedores de la vida de Lutero fue la muerte de su hija y cómo él enfrentó eso con su familia. Y también Calvino hizo un énfasis fuerte en la instrucción mediante catecismo de asegurarse de que nuestros hijos realmente están entendiendo su parte, no solo de la familia de la naturaleza, sino de la familia de Dios, que son una parte integral de esa relación. Hago la pregunta en vista de la crisis que estamos teniendo actualmente en términos de la
unidad familiar y el concepto del matrimonio. Por eso quería tener su opinión en esta entrevista acerca de la importancia de esa unidad como la base de la sociedad. ¿Qué cree usted que la iglesia actual, la iglesia protestante, ha perdido de ese movimiento de la Reforma? En muchos sentidos, la pérdida ha sido los elementos mismos viscerales de la fe que lo tenemos, las doctrinas de la Reforma, y tratamos de reemplazarlos con algo que es más atractivo, que entretiene más. Lutero dijo en su último sermón que Lutero predicó antes de que murió en 1546, él dijo, Dios debe ser el peor maestro que jamás estuvo disponible en el universo porque todo mundo quiere mejorar las enseñanzas de Él. Que queremos mejorar el Evangelio, queremos mejorar los métodos. Simplemente no creemos que el poder esté en el Evangelio, en donde Dios colocó el poder. Y entonces queremos tratar de sustituir algún otro programa o método y de esta manera hacer que la iglesia llegue a vivir. La iglesia está en problemas serios porque la iglesia en nuestra nación y en Europa y alrededor del mundo, tratado de encontrar un evangelio que sustituya, y lo que Lutero dijo en toda época, la amenaza de perder el evangelio persiste. Y esa es la razón por la que en toda época el evangelio tiene que ser predicado con precisión y con valentía en toda generación. ¿Tiene algunas recomendaciones para la iglesia en Latinoamérica en el inicio de este despertar de la teología reformada? Si usted mira la historia de la iglesia, y usted la conoce mejor que muchos de nosotros, y cuando mira lo que pasó en la historia de la iglesia en los Estados Unidos y ahora mira a Latinoamérica que está en sus inicios, ¿qué le diría usted a los jóvenes, a los pastores jóvenes hoy? Cuídate de qué, presta atención a qué. Bueno, observa esto, que el mundo incrédulo siempre ha estado centrado en la naturaleza de Dios y la naturaleza de su palabra. Los puntos de ataque siempre han sido, en todo momento y en toda cultura, en contra de la existencia misma de Dios y en contra de la fidelidad y la verdad y eficacia de su palabra revelada. Y entonces, eso no ha cambiado. Y yo le diría a cualquier pastor, métete en la palabra, quédate en la palabra, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, y no te permitas ser redirigido fuera de la palabra. Ahí es en donde Dios ha colocado su poder. Así es como Él va a edificar su iglesia. Y entonces yo diría de nuevo, tu predicación, tu enseñanza, tu ministerio tiene que estar centrado en las Sagradas Escrituras. Una pregunta más de la historia de la iglesia y básicamente de la historia norteamericana. ¿Piensa usted, para comenzar, que los Estados Unidos fue una nación cristiana o una nación básicamente influenciada por los valores cristianos? ¿Y cómo llegamos donde estamos hoy en los Estados Unidos? ¿Y cómo fue esa transición? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, la primera parte de tu pregunta, en cuanto a que si hubo un tiempo en el que fuimos una nación cristiana, yo diría sí. Y el día en el que los peregrinos llegaron a Plymouth Rock en 1620 con su barco Mayflower, tenían un entendimiento de que su nación debía estar bajo Dios y bajo los principios del cristianismo. Y los puritanos trajeron ese mismo mensaje cuando estuvieron involucrados al fundar las varias ciudades y al hacer cuando Boston, por ejemplo, la ciudad colocada sobre un monte. Pero eso fue en los primeros días de Estados Unidos colonial. Si tú lees la historia de Edwards, de la historia redentora, que fue escrita a mediados del siglo XVIII, alrededor del 1750, 25 años antes de la Guerra de la Revolución, Edwards estaba rastreando
como en ese periodo de 130 años entre Plymouth Rock, o inclusive antes de eso en Jamestown, 1670 y 1750, cómo había habido una partida, un alejamiento radical del cristianismo bíblico en la sociedad, en la nación, e inclusive en la iglesia, en donde la iglesia ya se había alejado y se había acercado a la secularización. Recuerda que el siglo XVIII nos dio el Aufklärung, el alumbramiento, en donde la idea de principio es que la hipótesis de Dios ya no es necesaria para explicar el origen de la vida o el origen del universo. Y con ese despertar, el cual fue más bien un oscurecimiento, no un alumbramiento, esa influencia cruzó los mares, fue de Alemania, Inglaterra, Francia, y después ese escepticismo migró al Nuevo Mundo. Y hubo mucha influencia en nosotros, aunque algunos trataron de salvar algún tipo de experiencia religiosa, al crear lo que fue la mezcla más popular de la época, que fue el deísmo. Y eso floreció en el siglo XVIII. Y la idea del deísmo era que Dios era el gran fabricante del reloj en el cielo. Él creó el universo, le dio cuerda como un reloj y después se salió de la escena y permitió que el reloj siguiera sus causas naturales. Y entonces lo que era prevaleciente a mediados del siglo XVIII y los padres que fundaron nuestro país cuando nos volvimos una nación, no solo una colonia de Inglaterra, tuvieron muchas ideas entremezcladas que tomaron del deísmo y del cristianismo y del judaísmo y otras religiones, y no éramos, en mi juicio, una nación cristiana monolítica cuando fuimos fundados. Muchos principios cristianos estuvieron ahí, muchos se vivieron como un capital prestado a lo largo de los siglos, pero poco a poco vimos que ese movimiento acabó. Yo diría que uno de los momentos de crisis vino en Harvard, cuando hubo un grupo, en donde hubo un grupo de hombres que estuvieron involucrados en una clase llamada el Club Metafísico, en donde estudiaron metafísica. Hubieron 4 hombres: John Dewey, Carlos Pearcey, William James y Oliver Wendell Holmes. 4 hombres, todos en el mismo club, el Club Metafísico en la Universidad de Harvard. Cada uno de ellos negaron en últimas la base de la metafísica y nos alejaron en la educación, en la psicología, en la filosofía y en la jurisprudencia de la idea de que somos gobernados por un Dios sobrenatural, cuya influencia alcanza cada uno de estos campos de esfuerzo. Y nunca 4 hombres tampoco se han hecho tanto daño a tantos en la historia humana. Los 4 caballos del Apocalipsis, quizás. ¿No hubo gente que se fue de Harvard a Yale precisamente cuando vieron que estos cambios estaban tomando lugar? ¿No leí algo de eso en algún lugar? Al principio Harvard comenzó realmente como una escuela de divinidad y después se alejó rápidamente y entonces comenzaron Yale, en donde Edwards fue a Yale, y después, poco después, Yale se alejó. Después Princeton se convirtió en la nueva Jerusalén, por así decirlo, y floreció por un buen tiempo antes de que se volviera secular. Sí, es cierto. En los últimos 20 o 30 años hemos visto muchos cambios en la sociedad y en la iglesia. ¿Usted vio esos cambios venir? No, en absoluto. Yo vi la crisis dentro de los evangélicos acerca de la autoridad de las Escrituras que estaba por venir. Eso estaba bien arraigado. Comenzó hace mucho tiempo atrás, en el siglo XIX, inclusive en el siglo XVIII, con el advenimiento del siglo XIX del liberalismo europeo. Abraham Kuyper, cuando comenzó el siglo, dijo: la crítica bíblica se ha vuelto el vandalismo bíblico, y la Biblia estaba bajo un ataque intenso. Entonces, no me sorprendió ver ese declive de confianza en la Biblia en la iglesia estadounidense. Pero lo que no esperaba es que hubiera una pérdida tan grande de la doctrina medular de la justificación por la fe únicamente entre los evangélicos. Cuando eso sucedió, me tomó completamente por sorpresa, pero estábamos enfrentándolo en Estados Unidos en la década de los 60.
Una revolución mucho más significativa que esa la enfrentamos en el siglo XVIII, buscando nuestra libertad de Gran Bretaña. La revelación fue una revelación no sangrienta, pero la diferencia fue más como la Revolución Francesa, fuera del derramamiento de sangre. La idea aquí es que el siglo XVIII de la Revolución estadounidense fue un intento por preservar nuestro estilo de vida. En la década de los 1960, la Revolución Cultural era para cambiar radicalmente nuestra manera de vivir, para deshacernos de los valores clásicos y tradicionales. Tuviste ahí el movimiento de sexo libre, el movimiento de expresión, de la libre expresión, el movimiento feminista, y todas esas cosas convergieron para llevar a cabo un cambio radical en el clima moral y los valores culturales de nuestro país. Y todavía estamos viviendo a partir de las implicaciones plenas de eso en esta nación. Me gustaría hacerle una pregunta más antes de cerrar. ¿Cree que hay un rol para la Iglesia o los cristianos en el proceso político de una nación? Y de haberlo, ¿cuál sería ese rol? Bueno, si veo las Escrituras, yo digo que, tú sabes, no estamos viviendo una teocracia como vivían en el Antiguo Testamento. Y la Iglesia cristiana nació bajo la sombra del Imperio Romano, el cual fue uno de los imperios más corruptos de la historia. Un pequeño libro que acaba de ser escrito por Mark Dever acerca de la Iglesia en la política es una respuesta muy breve y precisa a esa pregunta. La Iglesia siempre ha estado involucrada en lo que es llamado la crítica profética. Eso significa cuando ves en el Antiguo Testamento y los reyes, cuando se alejaban de la ley de Dios, fueron los profetas los que le hablaron a Acab y a los otros reyes corruptos y monarcas del día, y en muchas ocasiones a expensas de sus vidas. Viste a Juan el Bautista perdiendo su vida porque él fue crítico de la inmoralidad de Herodes y demás. Y entonces, la Iglesia no es el Estado no es la Iglesia. Dios da un conjunto de responsabilidades a la Iglesia: predicar el Evangelio, administrar los sacramentos. No les da el poder de la espada a la Iglesia, Él da eso al Estado. Y el Estado no debe estar llevando a cabo el evangelismo y administrar los sacramentos, pero el Estado está bajo Dios y es un ministro a Dios y le rinde cuentas a Dios por cómo legisla. Y, por ejemplo, tomamos un asunto como el aborto o el matrimonio del mismo sexo en este país. Los seculares se ponen muy tensos cuando la Iglesia critica algunos de estos programas que son promovidos por el Estado secular y dicen, bueno, estás tratando de ser el Estado. No, no estamos tratando de ser el Estado. Lo que queremos es que el Estado sea el Estado. El Estado existe para sustentar, proteger y nutrir la vida humana. Y cuando el Estado deja su responsabilidad bajo Dios de proteger la vida, es tiempo para que la Iglesia hable. Amén. Bien dicho. Bien, gracias, Dr. Sproul. Estoy seguro de que cuando se escriba la historia de la Iglesia del siglo XX y XXI, usted será una de las personas de las cuales estaremos leyendo y aprendiendo debido a su influencia, no solo en la teología reformada, sino incluso también ayudando a los creyentes y aún a los laicos a entender lo que usted ha comentado hoy en términos de nuestro rol en la sociedad y de vivir para la gloria de Dios, mirando a Dios como ese Dios omnipotente y soberano a quien debemos rendirle cuentas. Si pudiera cerrar con una línea para decir a los pastores latinoamericanos algo que considere de importancia vital para todos nosotros en este momento de la historia, ¿qué le diría? Y con esto nosotros podemos cerrar. Haz todo lo que puedas hacer en todo aquello en lo que estés involucrado para la gloria singular de Dios. Amén, amén. Gracias. Ha sido un privilegio y un gozo, un
placer y por varios años yo he soñado entrevistarle y hacerles algunas preguntas y poder expresar mi gratitud, mi eterna gratitud por esa enseñanza acerca de la santidad de Dios, la doctrina de la predestinación, y la reverencia que exhibe cada vez que se para en el púlpito, cada vez que ora. Quería decir eso. Puede uno tener una idea de quién es Dios al escuchar a alguien que predica la palabra, pero también cuando escucha a alguien orar, y sus oraciones me han ministrado en gran manera. Yo he sido tocado, incluso cambiado. Gracias por eso. Yo le digo a la gente, cuando ore, hay dos cosas que debe recordar. Debe recordar quién es Él y debe recordar quién eres tú. Amén. Y si nuestras oraciones no son reverentes, entonces no hemos entendido esos primeros dos puntos. Usted ha hecho eso muy bien.